María Murillo y con la ingeniera Cecilia se me fue, Macchioni, vamos a estar acompañándolos en esta comisión, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos clase el día de hoy, el día de mañana al mediodía y el día miércoles a las 18, ¿no, María? Sí, A las 18 horas. Bueno, ahora veamos la presentación de la materia. espera un Bueno, ratito, usted, sí, espera un minutito, espera un minutito. Espera 2 minutitos que a ver si ingresan, porque son muy pocos, sí. queremos poquito. No sé, ¿vos tenés la lista? No, eso que no puedo entrar al listado, eso es lo que le decía María Rosa, que no podemos entrar al listado porque está con clave. Entonces yo Ah, no sé cuántos estudiantes inscritos y no está cerrada la inscripción tampoco. bueno, bueno. Ya después me voy a fijar. Bueno, Bueno, esperemos un poquito más, espera. dale, dale. Todavía están ingresando, ahí estoy admitiendo todavía a los chicos. Bueno. Eh, la forma de tomar asistencia, chicos. María, ¿qué te parece si les hacemos colocar el número de DNI? Ah, no, yo le armé un formulario, ahí le Ah, compartimos el enlace para que completen. Ya enseguida se los comparto en el chat. claro. ¿Dale? Dale, dale. Porque Igual, de después no todas sé si formas. vamos a tener, después no sé si vamos a poder tener No, el, visto que la- se copia el chat y lo pero pones ahora en el el Zoom está ah, funcionando distinto. El Zoom, una vez que ah, está distinto, esperemos, ah, veamos si la próxima vez cómo va y ahí ah. hacemos. Ay, parece Claro, que no porque tengo. yo sabía lo que hacía María, es copiar del chat en los DNI y Claro. listo. No, pero ahora que completen el Zoom, el documento un ratito y Ah, listo, ya lo dale, dale. tenemos Bueno, más fácil. bueno, bueno, bueno. Esperemos un ratito, pero ya enseguida, chicos, les voy a compartir, cuando ya pase 20 minutos, 30 minutos de la clase o al final de la clase, les voy a compartir el documento para que ustedes completen sus datos, ¿sí? Es importante que ustedes tomen el enlace, la dirección de enlace y después la completan hasta el final de la hora o algo así enseguida. Ya se los voy a compartir. Si hay algún problema, me avisan. Yo creo que tenemos que comenzar ya. Por eso son las I 7. Dale, ¿está Dale, esta Cecilia? parte no. Sí, dale, empezá nomás porque Dale, dale. La primera parte no es tan. voy a grabar la Bueno, clase entonces, ¿no? dale. ¿Podés A grabar, ver no? dónde está. Creo que sí, estoy como anfitrión grabar en la nube, ¿no es cierto? Mm. Recording in progress. Bueno, entonces nosotros vamos a cursar la materia física uno, que es el de régimen anual, y vamos a cursar el física uno en régimen cuatrimestral y física mecánica en el régimen cuatrimestral, ¿sí? Acá se encuentran listadas cada una de las carreras a las cuales pertenece la física anual. Algunas son para recursantes, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería de minas, ingeniería química, ingeniería informática, plan 2007. Esas son para recursantes únicamente. Mientras que la cuatrimestral, para ingeniería industrial, ingeniería de minas y química, son aquellos ingresantes que han cursado el 2022 y los que han ingresado este año. Lo mismo que física mecánica. Recuerden ustedes, si tienen alguna duda, preguntan. Y si se quedan aún con dudas, pueden ir a acercarse al gabinete a evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Ahora, ¿cuál es la modalidad del dictado de las clases? Vamos a tener una clase virtual teórico-práctica, que es la del día de hoy, comienza a las 19 y termina a las 21 horas. Una clase presencial teórico-práctica, que es mañana, comienza a las 2 y termina a las 14. Y hay una clase presencial práctica, seminario de problemas o trabajo de laboratorio, ¿sí? Que en este caso, en esta semana nos va a tocar el trabajo de laboratorio. Ya va a aparecer publicado en el aula virtual un formulario para que ustedes se inscriban. Recuerden que esta semana, el miércoles y la próxima semana, el miércoles y el jueves, vamos a realizar laboratorios, ¿sí? El primer laboratorio de física que se va a tratar en parte de lo que vamos a ver estas dos clases teórico-prácticas. Ahora, ¿cuál es el requisito para regularizar? El requisito para regularizar es el 80% de asistencia a clases,
¿sí? Ustedes, fíjense, ustedes a veces piensan que nosotros no estamos tomando asistencia, pero vamos sacando información de las clases. Cambio de comisión. En el caso de inconvenientes de horarios debidamente justificados, ustedes pueden cambiarse de comisión. Si ustedes no pueden venir a esta comisión o si vienen de otra comisión y asisten a esta, ustedes pueden realizar el cambio, pero nos tienen que informar. Todo es por motivo de asistencia, chicos. Ahora, nosotros vamos a tener dos exámenes parciales en el cuatrimestre y una instancia de recuperación para cada uno de los parciales al finalizar el cuatrimestre. Todo esto para física 1 cuatrimestral y física mecánica, ¿sí? Entonces, para esas asignaturas, la cuatrimestral y la mecánica, dos exámenes parciales y una instancia de recuperación. La instancia de recuperación ya les va a aparecer en el aula virtual todas las fechas. Para el caso de la física 1 anual, vamos a tener cuatro exámenes parciales en el año, dos parciales en el primer cuatrimestre, dos parciales en el segundo cuatrimestre y una instancia de recuperación para cada uno de los parciales al finalizar cada cuatrimestre, ¿sí? O sea, dos parciales en el primer cuatrimestre, su instancia de recuperación, dos parciales en el segundo cuatrimestre, su instancia de recuperación. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Seguimos. Ahora, ¿cuál va a ser la modalidad de los parciales? Los parciales van a ser teórico-práctico. Para regularizar van a tener que sacar como mínimo el 50% de parcial correcto, o sea, van a tener que tener. Y para promocionar es necesario alcanzar como mínimo el 70% del parcial correcto. Es como sacar un 5 y como sacar un 7. ¿Cuáles son las fechas tentativas de los parciales? Esto va a quedar, esta presentación queda en el aula virtual, o sea, si ustedes tienen alguna duda, pueden consultarla. El primer parcial es el 11 de mayo. Fíjense que no estamos muy lejos, estamos un mes y medio, casi 2 meses. El segundo parcial el 25 de junio, el recuperatorio del primer parcial el 2 de julio y el recuperatorio del segundo parcial el 4 de julio. Ahora, la regularidad se accede aprobando los parciales con el mínimo de 50%, como les decía, ya sea en la instancia parcial o en la instancia recuperatoria, lo cual les va a permitir acceder al examen final. En el caso de la promoción, se accede aprobando los parciales con un mínimo del 70%, ya sea en la instancia parcial o en su recuperatorio. Y allí obtienen la aprobación de la materia. Es decir, que no van a tener que rendir examen final, ¿sí? Los exámenes parciales son bastante accesibles, en consecuencia podrían promocionar bastante, pero hay que estudiar, chicos. La calificación final de cada parcial va a ser la mayor nota obtenida, ¿sí? O sea, si ustedes rinden el parcial y después quieren recuperarlo para obtener más nota, la mayor nota obtenida va a ser la de cada parcial. Ahora, si ustedes regularizan la materia y quieren acceder y deben acceder al examen final, el mismo va a ser oral o escrito, a criterio de la cátedra, puede ser regular o libre, o sea, ustedes pueden presentarse en la condición de regular, es decir, haber aprobado los parciales con 50, y si ustedes no aprobaron, tienen la posibilidad de rendirlo libre. ¿Cuál es la desventaja de rendirla libre? Que si uno desaprueba, la nota va al final, o sea, va al promedio. Esa es la única dificultad. Ahora, si lo aprueban, no. Eh, Entran con la nota que ustedes tienen. Cuando uno tiene la condición regular, cuando uno tiene vigente la regularidad de la materia, ¿sí? Entonces, uno puede acceder al examen final regular. O sea, va a rendir únicamente la parte teórica de la asignatura con algunos problemas de carácter teórico, ¿sí? Eso después ustedes pueden consultar en la cátedra de qué forma se toma la condición de libre. Esto van a rendir la práctica, la teoría y van a rendir los laboratorios que se realizaron en el examen, en la cursada, ¿sí? Se realizaron en la cursada o lo que disponga la cátedra, ¿sí?
Recuerden que están rindiendo libre. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos con el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual ustedes van a encontrar todo el material disponible, las clases grabadas, van a disponer también del material en PDF, ejercicios resueltos, ¿sí? Y tienen que visitarlo bastante a diario porque a veces se producen modificaciones. Entonces, ustedes siempre fíjense las notificaciones, si hay un mensaje en foro, traten de publicarlo en el foro correspondiente. Si hay un foro general, un foro para cada trabajo práctico, un foro para inscripciones, ¿sí? Traten de no llenar el foro de cualquier tema. Por ejemplo, ahora que estamos en inscripciones, nos vamos a fijar en el foro de inscripciones, porque a veces los foros generales eh, no se lo ve mucho, ¿sí? Pero nos mandan la notificación y resulta mejor que ustedes llenen en el foro correspondiente. ¿Algo para decir, María? Que esta es la última diapositiva. Primero, si hay algún ingresante, otra vez preguntar o alguien que esté haciendo por Sí, primera vez física, chicos. Si no hay nadie, entonces ya todos saben cómo es la modalidad. En el tema del laboratorio, explícitamente quería decirles que en el laboratorio, esta semana, vamos a hacer el laboratorio el día miércoles, ¿sí? Van a haber comisiones para este miércoles, como jueves y viernes es feriado, y el lunes y martes de la semana que viene también. Entonces, van a haber comisiones para hacer el laboratorio uno este miércoles, o pueden elegir comisiones del otro miércoles o el otro jueves, pero se tienen que inscribir en una comisión de laboratorio para realizar el laboratorio. El porque es laboratorio dura obligatorio. 2 horas, el laboratorio uno vamos a hacer. ¿Se entiende, chicos? Esta semana y la otra van a hacer el laboratorio uno. Se tienen que inscribir en una comisión. Los horarios van a estar en el aula virtual y se van a inscribir como se inscribieran a las comisiones, por un link, ¿sí? Mm. Y por supuesto que la asistencia es obligatoria, tienen que asistir sí o sí al laboratorio y también lo tienen que aprobar al laboratorio. Y para aprobar el laboratorio va a haber una rúbrica de evaluación, se va a evaluar de otra forma, porque ahora, aparte de los contenidos conceptuales, también hay otras cuestiones que son importantes, como las competencias, ¿no es cierto?, que nosotros queremos que logren los estudiantes. Entonces, fíjense cómo va a ser la modalidad de evaluación del laboratorio, porque todos lo tienen que hacer de nuevo al laboratorio, ¿sí? Y todos tienen que aprobar ese laboratorio. Entonces, vayan, ingresen, vean de nuevo el archivo, la guía, y ahí está explicado cómo va a ser la modalidad de evaluación y cómo van a trabajar. Mm. Eso nada Acuérdense, más. sí, recuerden que esta semana y la próxima semana se realiza el laboratorio uno, ¿sí? Si eligen este miércoles, no eligen otra comisión la otra semana, porque ya hicieron este miércoles. ¿Se entiende, Pues no es cierto? hay Ya, varios chicos que acá me dicen que están haciéndolo por primera vez. Entonces, esta semana, la primera semana, en vez de venir a la clase de seminario que ustedes tienen que venir, ¿no es cierto? Que el horario del seminario es de a 20. 18:30 a 20:30, Ah, no van a venir en ese horario, sino que se tienen que inscribir esta semana para hacer laboratorio. Va a ser esta semana y la otra de laboratorio, porque las semanas son cortitas. Entonces, tenemos muchos estudiantes. Cuidado ahí, porque no todos van a poder ingresar, por ejemplo, en el horario que corresponde a la comisión, porque nosotros tenemos un límite. O sea, 30 estudiantes pueden hacer el laboratorio, ¿sí? Entonces hay comisiones de 30. O sea, ustedes tienen que ver, bueno, yo puedo estar en la A, en la comisión A, en la B, en la C o en la D. Elijo cualquier horario porque es independiente de este horario, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren venir en este horario, entonces tienen que fijarse qué comisiones hay los miércoles en este horario, que capaz que van a haber dos, y ustedes se anotan en una de ellas y vienen a una de ellas. Y ahí hacen el laboratorio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y hay que estar atento con el cupo, que, como les digo, es para 30 personas. Eso nomás. No sé si se entiende, claro, chicos. sí, ¿No listo, hay ustedes nos dicen preguntas? sí o no. ¿No hay dudas? Esta clase es participativa, ¿no, chicos? Ustedes tienen que decir sí, habilitan el micrófono para decir sí, no, o esta es mi situación. Claro, recuerden chicos que nosotros necesitamos ese feedback porque nosotros a veces nos quedamos esperando porque no sabemos, ¿entiende? Sí, no, sí, digan algo.
Si no, Dice Gianera, ¿laboratorio hay todas las semanas? no, solamente esta semana, chicos, esta y la próxima semana que va a ser el mismo laboratorio, que es el laboratorio 1. Después tienen que seguir viniendo los horarios habituales de seminario, los miércoles de 18:30 a 20:30. Ah, O de- recuerden, importantísimo, chicos, a un laboratorio se viene leyendo, ¿sí? No se lee en el momento. Recuerden, vengan leyendo porque los tiempos son cortos y no alcanzamos a leer todo. Lean todo el material que está disponible en el aula virtual, ¿sí? Porque ya estamos, mañana nos vemos y pasado, si nos olvidamos de decirle, pasado mañana ustedes van a venir, o los que vengan pasado mañana van a venir con sin leer. Entonces tienen que estar leyendo todo y se pierde un montón de tiempo, ¿sí? Y y además estén aparte, atentos al horario de que se habilita la inscripción, porque se puede habilitar a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía o a las 18, no sé a qué hora se va a habilitar, no lo sé todavía. Y entonces estén atentos al horario en que se va a habilitar para elegir la comisión, que a usted más les convenga. sí, Va a estar, todavía creo que sí. Habla dice, María, disculpe, ¿en qué pestaña está para inscribirse en las comisiones de laboratorio? creo que todavía no debe estar habilitada. Yo Va a creo estar en que la misma pestaña del TP, del trabajo práctico 1 abajo, sí. van a tener que bajar sobre la misma al final, ahí es la parte A, ve que ustedes ven que hay una parte A, hay una parte B y creo que esa es la parte C, ¿no es cierto? Entonces ahí en la parte C Sí, le va a aparecer el laboratorio, le va a aparecer la guía y le va a aparecer el sí. link para que ustedes se puedan inscribir en la misma guía de trabajo práctico de magnitud y errores, en la misma pestaña. ¿Se entiende? Bueno, sí dice. Bueno, y esto ya lo vieron, ¿no es cierto? Ya lo dijimos que allí van a estar las comunicaciones, los días y horarios de las comisiones, días y horarios de consulta, fecha de los parciales, apunte de trabajo y trabajos prácticos y toda la información que la cátedra considera interés, ¿sí? Y ese era el aula virtual, ¿sí? Y con esto creo que terminaba ya. Y pueden Ah, ir la a cualquier bibliografía. consulta, ¿no? De cualquier docente, porque todos estamos con los mismos temas y todos podemos, ustedes accedan, vayan a las consultas, porque es importante que se apoyen con el docente. Si no nos entienden a nosotros, pueden ir a otro docente. Todos saben lo mismo, chicos, todos les van a ayudar. O sea, Mm, ahí no tienen que ir al profe de la comisión, pueden ir a otro profe. Están los claro, horarios, van a publicar los horarios, vayan al que ustedes puedan asistir, ¿sí? Pero siempre es sí. importante concurrir a la consulta. Y bueno, y acá tienen la bibliografía, que eso lo van a encontrar en el programa, lo van a encontrar también en esta presentación, ¿sí? No es necesario que lo anoten. Toda esta bibliografía se encuentra en la biblioteca de la facultad, así que ustedes pueden sacarlo. Y listo. No hay una bibliografía en particular, pero no sé, ahí nos preguntan de la bibliografía, Sergio, si hay alguna en Eh, particular. la que yo recomiendo es uno que tenga colores y dibujitos, así como los chicos. Fíjense algo, si pueden encontrar algún libro de los nuevos que tenga bastantes gráficos con colores, ¿sí? Para que uno pueda distinguir mejor. Y una vez que uno comprende bien, o uno comprende, puede ir recién a las que no tienen color, que son blanco y negro, que son las más antiguas, ¿sí? Y si uno no puede obtener ninguno de los dos libros, bueno, tendrá que conformarse con lo que uno tenga. Y como dice la profesora, no hay ninguna en particular, sino hay muchas, ¿sí? Pero todas tienen más o menos lo mismo, muy parecido. Listo, nada más. Bueno, comencemos ahora con la clase correspondiente al día de la fecha. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es la unidad magnitudes, errores experimentales. Fíjense lo que dice la licenciada Kudmani, que la física es una ciencia exacta, o va, una ciencia es exacta en la medida que conoce sus errores, ¿sí? Porque nosotros, fíjense que para realizar cualquier observación, nosotros tenemos que realizar una medición. Recuerden que la física es una ciencia que estudia la naturaleza, ¿sí?
Al estudiar la naturaleza, nosotros necesitamos realizar algunas mediciones, ¿sí? Entonces, como les decía, la física es una ciencia fundamental que se ocupa de la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. El objetivo principal es desarrollar teorías que puedan predecir el resultado de futuros experimentos utilizando leyes fundamentales que gobiernan los fenómenos naturales. Por ejemplo, antes se creía que los eclipses, por ejemplo, eran algo de magia, ¿sí? Entonces uno venía y decía, hoy el sol va a comer, la luna va a comer el sol, y se producía un eclipse. Y ellos podían realizar esos cálculos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo ciencia. Habían realizado mediciones de periodos de tiempo, cada cuánto se producían, porque son fenómenos periódicos, cada cuánto se producían los eclipses de sol, bajo qué condiciones. Y eso es lo que actualmente nosotros vamos a llamar ciencia. Y esta física es una ciencia experimental. Observa hechos, define propiedades y conceptos. Es importante esto de definir conceptos, porque cuando uno dice un objeto, se está refiriendo a determinada cosa. Cuando uno dice una partícula, se está refiriendo a otra cosa, ¿sí? Y a veces vamos a utilizarlo de manera eh, similar, pero uno en el contexto va a saber si se trata de un objeto con determinado tamaño o vamos a tratar como una partícula, ¿sí? Y esos son conceptos que ustedes tienen que conocer y los tienen que utilizar en forma adecuada. La física busca regularidades, esto que los eclipses se producen cada cierto tiempo, que la luna llena sale, es una fase que dura tantos días, busca patrones, interpreta la relación entre diferentes propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo caliento, por ejemplo, un hierro o un metal? ¿Qué pasa? A ver, chicos, alguien que responda. Se vuelve rojo. Antes que el celular rojo, pero poquito, caliento poquito. Por ejemplo, con el sol, lo dejo al sol. Y eso también es otro hecho, ¿no es cierto? Yo cuando lo caliento, le tengo que dar una gran cantidad de calor, ¿qué va a pasar? Se va a volver rojo. Perfecto. Expande, dice Se Arjona. expande, exactamente. Y eso era lo que yo quería. La respuesta, pero estaba mal formulada la pregunta. ¿Por qué les digo? Porque yo cada vez que quiero entrar a mi casa, tengo rejas, tengo reja y la puerta de reja le tengo que pegar un patadón para poder abrirlo. ¿Por qué? Porque le da mucho el sol, se dilata. Y eso es la regularidad o el patrón que estudia la física. Es la propiedad, es el fenómeno que estudia la física. Y conforma también la física teorías, leyes, establece cómo se relacionan diferentes propiedades, por ejemplo, en este caso, la temperatura, el calor, con la longitud, con el material. Fíjense que vamos a relacionar propiedades, conceptos, y fíjense que para mí lo más importante de la física es que sirve para predecir. Entonces yo digo, hoy está nublado, voy a poder abrir la puerta fácilmente. Hoy hace mucho calor, me tengo que preocupar porque si bien le doy patadones a la puerta, ¿qué le pasa a la puerta? Se rompe, ¿sí? Porque va a tener otra propiedad que va a ser su resistencia, ¿no es cierto? ¿Algo para decir, María? Sí, que ese es uno de los fenómenos que puede decir más habituales, ¿no es cierto? La dilatación Claro, por aumento de temperatura. Pero hay otras es, cosas. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿No es cierto? ¿Por qué los objetos claro, caen? Cuando suelta un objeto, todos caen hacia abajo. O sea, va ajá, observando fenómenos naturales de la física y va relacionando las propiedades. ¿Por qué a una barra de metal aplicando fuerza no la puedo doblar? Mientras que si tengo una barra de goma o de plástico, tal vez la puedo doblar. O sea, va observando fenómenos, ¿sí? Pero generalmente que ocurren en la naturaleza, bueno, estos no son tan naturales, pero
busca e interpreta la relación entre esas propiedades, ¿sí? Y va a establecer leyes. Entonces, como nosotros como físicos, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a ir observando qué es lo que pasa y vamos a ir viendo qué podemos predecir. Eso nomás. Listo. Y bueno, y ahora comenzamos con los conceptos, ¿sí? Vamos a comenzar con la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una palabra medio comodín, ¿sí? Se va a utilizar de diversas formas y ustedes tienen que conocer el concepto, el contexto, ¿sí? Ahora, aquí el concepto de magnitud la vamos a desarrollar como una propiedad física medible. Entonces, todas las propiedades físicas medibles la vamos a llamar magnitudes. Por ejemplo, ¿qué podemos medir? Una longitud de una zapatilla, podemos medir el tiempo que tardamos en llegar a la facultad, desde nuestra casa hasta la facultad, podemos medir a qué velocidad va una moto, podemos medir qué fuerza yo necesito realizar para empujar cierto objeto, puedo medir qué temperatura tengo, puedo conocer la densidad del agua, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué es medir? Medir es un procedimiento que en definitiva coincide con comparar con un patrón, ¿sí? Consiste en comparar con un patrón. Fíjense que en este dibujo estamos realizando dos mediciones, ¿sí? En la primera, ¿qué medición estamos realizando? En la primera fotografía, chicos. Longitud. ¿De longitud? Exactamente. Entonces tenemos que la magnitud es la longitud. Y en el segundo caso, Masa. ¿Eso? Peso. estamos comparando masas, ¿sí? Estamos comparando masas, ¿sí? Porque es una balanza de dos platillos. Y en las balanzas, por ejemplo, comunes, lo que nosotros hacemos es pesar. Bueno, pero fíjense que esto es importante porque vamos a comparar con un patrón, ¿sí? ¿Y qué significará un patrón? ¿Ese será Pablo Escobar el patrón del mal? ¿A qué se referirá con patrón? ¿Qué será un patrón? ¿Saben? Con datos que ya habría puesto. Comparar con patrón es comparar con un objeto que tiene determinada característica. Por ejemplo, antes, les cuento, antes el patrón, por ejemplo, para algunas medidas inglesas, es, no sé si han escuchado el pie o la pulgada. ¿Han escuchado esas unidades? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero resulta que, ¿cómo se tomaban esas unidades? En Francia se tomaban diciendo, bueno, a ver, venga el rey Luis XIII. Le medían la pulgada, le medían el pie, bueno, y ese era el pie, ¿sí? Se moría Luis XIII, venga Luis XIV, le medían el pulgar, le medían el pie y tenían los patrones. O sea, todo lo que sea igual al pie de Luis XIV era el pie. Todo lo que era igual a la pulgada de Luis XIV era la pulgada. Pero ¿qué problemita había con eso? Los dos Carlos tienen distintas medidas. Claro, El por pie. ejemplo, Luis XIII podía calzar 38 y Luis XIV 45. ¿Qué pasaba? Todo lo que, todo Cambiaba el lo que se sistema de me, medida. claro, cambiaba todas las medidas. Entonces uno tenía una, qué sé yo, una cinta, antes era, me vendiste una pulgada, no, no es una pulgada, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Entonces se estableció una serie de patrones, eso es, ustedes lo vieron en el cuarto grado en el CIMELA, y midieron unos patrones, hicieron, por ejemplo, hay un patrón de 1 kilo, después hicieron una barra de iridio platino que mide exactamente 1 metro, ¿sí? Y que tenía una cierta relación con el meridiano terrestre. Y era uno no sé cuántas partes del meridiano terrestre, ¿sí? No me acuerdo bien. Pero
eso estaba encerrado bajo ciertas condiciones para que no se oxide, para que no le pase nada, de tal manera que permaneciera inalterable, ¿sí? Entonces, cada uno de los países venía con su patrón, los medían, lo comparaban, hacían las mismas marcas y ya tenían los patrones para el metro, ¿sí? Y lo dividían en 100, tenían los centímetros, ¿sí? Lo dividían en 1000, tenían los milímetros. Entonces, así tenemos los patrones. Ahora, actualmente, los patrones han cambiado. Ustedes en cualquier libro de física van a ver que ya no se utiliza el metro patrón que se encontraba en Sebre, sino que ahora es posible reproducirlo mediante la longitud de onda de determinada sustancia, ¿sí? Bueno, y eso es un patrón. Entonces, un patrón es un estándar de medida, ¿sí? Bueno, yo digo, la goma que tengo en mis manos, ¿sí? Esto va a ser el patrón de un gramo. Entonces, venga Jorge, midamos, esto mide un gramo, usted también se lleva un gramo, ¿sí? Y entonces, y él puede replicarlo. ¿Algo para aportar, María? No, está bien, los patrones de referencia ahora ya son distintos, ¿no? Eso, Sí, ahora sí, ahora son ya distintos. estamos hablando, por ejemplo, para el tiempo, para el segundo, se define en función de la frecuencia de transición atómica Sí, del átomo de cesio. sí, de Y, cesium. entonces el metro también se cambió y se hace referencia a la velocidad de la Mm, luz en el vacío. O claro, sea, por todos una esos longitud de onda datos, particular. Sí, entonces todos esos datos, chicos, lo pueden sacar, ya le voy a pasar un enlace donde si a la que le interesa, está, creo que también está en el aula, está definido ahora, están definidos en función de constantes que se mantienen fijas, ¿no? Entonces, les voy a pasar un enlace donde está el sistema internacional que adopte el INTI para que trabajemos nosotros con esas sí. nuevas definiciones, ¿no? De esos patrones. Mm. Claro, y la profe menciona el INTI, ¿sí? El INTI es una de de los organismos que se encarga de regular las mediciones, cómo se mide, si están bien calibradas las balanzas. Tiene bastantes funciones que son importantes para la ingeniería y el comercio. Bueno, sigamos. Si no, bueno, y ahora nosotros tenemos magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Las que se definen en función de mediciones o de la comparación con esos patrones establecidos. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo. En realidad, las magnitudes fundamentales son 7. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. Ahora, y vamos a tener magnitudes derivadas. Son las que surgen de combinar las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué las agrupamos en fundamentales y en derivadas? ¿Sí? Porque si no lo agrupáramos de esa forma, nosotros teníamos que establecer patrones para todas las magnitudes. ¿Y nos convendría? No, ¿no es cierto? Porque sería definir un patrón para la masa, un patrón para la longitud, un patrón para el tiempo, un patrón para la velocidad, un patrón para la aceleración, un patrón para la fuerza, y tendríamos y para todas las magnitudes que tuviéramos. En lugar de eso, se vio que habían 7 magnitudes fundamentales que podían utilizarse para definir a todas las otras magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, y esas 7 únicamente necesitamos comparar con su patrón. Entonces, no tenemos 1 millón de patrones, sino solamente necesitamos 7 patrones. El símbolo que cada magnitud va a tener su símbolo. Ustedes fíjense en los libros, por ejemplo, vamos a tener, y también presten atención cuando nosotros hablemos, vamos a tener que la magnitud física, por ejemplo, fuerza, se representa con la letra F, la V representa la velocidad, la A la aceleración, ¿sí? Y luego vamos a tener también lo que es una cantidad. ¿Sí? Cuando nosotros representamos o hablamos de magnitudes, usualmente nos referimos a las mediciones de esas magnitudes, ¿sí? Y que la vamos a denominar cantidades. Fíjense que una cantidad, por ejemplo, en este caso la temperatura, va a ser igual a 20 grados centígrados.
Y una cantidad va a venir representada por su valor numérico y por su unidad de medición. Fíjense que acá en física la unidad de medición es importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, tengo acá cinco, cinco billetes. Hagamos algo más simple. Tengo cinco. ¿Ustedes qué se preguntarían? Tengo cinco en el bolsillo. ¿Cinco qué? Exactamente, necesitamos saber cinco qué. Puedo tener cinco bolillas, cinco monedas, cinco billetes. En el caso que yo les preguntaba hace rato era billete de dólar, billete de peso, billete de euro, pesos bolivianos, pesos chilenos, reales, ¿sí? ¿Y es lo mismo o no? No, No, ¿no es No, cierto? Entonces es importante indicar cuál es la unidad de medición, indicar qué es lo que está, en qué unidad estamos midiendo. Por ejemplo, no es lo mismo decir 20 grados centígrados que 20 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ustedes escucharon la palabra Fahrenheit, ¿no es cierto? Que es una unidad de temperatura inglesa. 20 grados Fahrenheit, estamos súper recongelados, ¿sí? Mientras que 20 grados centígrados es una temperatura bastante agradable. Entonces, el valor numérico y la unidad de medición, que es sumamente importante, no definen lo que nosotros vamos a llamar una cantidad. Y acá les mencionaba que el Sistema Internacional de Unidades va a tomar siete magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Y para cada magnitud vamos a tener su unidad en el sistema internacional. Recuerden que la Argentina, mediante la ley 19.400 y algo, 419 creo que es, adopta para su legislación, para todo su comercio, sus tareas ingenieriles, adopta el sistema métrico legal argentino, el CIMERA. Y en ello nos habla del sistema internacional. Y nos dice, bueno, si vos medís la longitud en metro, lo vas a representar con el símbolo M. Si vos hablas de kilogramo, lo vas a representar con el símbolo kg, donde K es minúscula. Si hablas de segundo, lo vas a representar con la letra S. No seg ni segundo, ¿sí? Sino la letra S. Ampere con la A mayúscula, Kelvin con la K mayúscula, la cantidad de sustancias es el mol, el símbolo es el mol, la intensidad luminosa es candela y el símbolo es CD minúscula, ¿sí? Con la C y la D minúscula. Fíjense que acá, como medida de ayuda, Ampere y Kelvin fueron científicos importantes. Por eso sus símbolos se representan con mayúscula, porque son apellidos de personas. Ampere es un científico que estudió la corriente eléctrica. Kelvin, ustedes lo van a ver en química, o ya la vieron en química también en la secundaria, definió el Kelvin, entre tantas otras cosas, ¿no es cierto? Y ahora es esto es, importante conservar bien, acordarse del símbolo, porque, por ejemplo, el tiempo en segundos le dijiste y no es seg, o sea, mm, que en el sistema internacional nosotros adoptamos la S minúscula, ¿no es cierto? exactamente, le enseño. Y en algunos casos los chicos escriben seg como segundo, Mm, y eso no es aceptable, ¿sí? Y por ejemplo, sí, ese es el valor. Y después para el símbolo de kilogramo es K minúscula. O sea, todas mm. esas cosas tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a escribir el símbolo de la unidad, ¿no? Porque después presta confusiones. Claro, en especial en los informes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no lo vamos a matar porque escriban SEG, pero queda un poquito medio mal siendo futuros ingenieros, ¿sí? Bueno, ahora vayamos a dos magnitudes. Esto para mí también es súper fundamental.
¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque me va a servir cuando yo tenga que decidir qué operación voy a realizar, me define las operaciones que voy a hacer con las magnitudes que voy a denominar escalares y qué voy a hacer con las magnitudes vectoriales, ¿sí? Definirlo es muy importante, me ayuda a saber cómo voy a operar, ¿sí? Ahora, ¿qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que quedan bien definidas con el número y su unidad, es decir, con la cantidad. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, por ejemplo, la masa, ¿sí? El peso. Por ejemplo, yo voy al almacenero y le digo, dame 300 gramos de mortadela, ¿sí? Imaginémoslo que tiene una sola marca. Entonces, necesito darle alguna otra información para que me dé, o papa, imagínense que es más fácil, 1 kilo de papa. ¿Necesito darle alguna otra información? No. No, ¿no es cierto? Yo voy, el kilo de papa, entonces la persona va a agarrar la papa, la pesa y me la da. No necesita ninguna información más. En cambio, y acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, yo pongo 1 kilo de papa, luego tomo, le digo, no, mejor dame 2 kilos de papa. ¿Qué va a hacer con ese kilo de papa? Me va a Le va a decir, aumentar 1 kilo ¿Dame más. otro kilo? claro, me aumenta, o sea, me suma 2 kilos de papa, ¿no es cierto? Me suma 1 kilo de papa para que sean 2 kilos. ¿Sí? Fíjense que yo puedo adicionarlo en forma como nosotros hacemos una adición común, ¿no es cierto? Una suma común. Y esta, Profe, una consulta. ¿Mm? Con el Sí, caso de la temperatura no se puede hacer lo mismo, ¿no? no, no se puede hacer. Ese es un caso particular, ¿sí? Ah, Que ok. es la única que medio que sale, ¿sí? En cambio, el tiempo sí. Y la masa sí. El peso también. No, el peso no. Ya vamos a explicar por qué. Eh, Magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales son aquellas que quedan bien definidas con la cantidad o módulo, ¿sí? Fíjense que a esa también la vamos a llamar magnitud. Fíjense que estamos repitiendo la palabra magnitud, pero algunos libros lo llaman la magnitud de un vector, ¿sí? Con la dirección y con el sentido. Ejemplo, el desplazamiento, la velocidad y la fuerza, ¿sí? Uno especialmente lo ve yo particularmente lo veo en el desplazamiento. Por ejemplo, fíjense, alguien que me diga que me desplace cierta cantidad. 5 metros. Bueno, desplácese 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Me he desplazado 5 metros, ¿sí? Ahora, si yo hago así, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos metros me he desplazado? ¿Cinco? 5 metros. Pero ¿cuál es el desplazamiento que quería el compañero que realice? ¿Será el primero? ¿Será el segundo? ¿No será ninguno? El segundo. Es el segundo, ¿sí? Pero fíjense que hay dos posibilidades. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si acá yo tengo mi casa y acá, qué sé yo, tengo la casa de mi amigo Juan y acá tengo la casa de mi amigo Iván y yo quería la casa de Juan. ¿Resultó bueno el desplazamiento que realicé? No. No, ¿no es cierto? Porque yo quería ir a la casa de Juan. Entonces es importante definir bien la dirección y en qué sentido voy a ir. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero fíjense que las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan bien definidas con la cantidad, con la dirección y con el sentido. ¿Sí? ¿Algo para decir, María?
No, bueno, que sí es importante que ustedes tengan en cuenta bien cómo clasificar las magnitudes, porque el álgebra es distinta, ¿no es cierto? Para operar con Claro, una. exactamente. Entonces es importante identificarlo. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza, chicos, la fuerza va a depender, hacemos una fuerza sobre un objeto, ¿sí? Va a ser distinto el efecto si la fuerza la aplicamos en dirección horizontal y hacia la derecha, que si la aplicamos en dirección vertical y hacia arriba. O Claro. sea que el efecto que produce en las magnitudes vectoriales no importa, importa también el valor de la fuerza que tenemos, pero también la dirección y el sentido. Bueno, fuerza, no sé, está. Lo El mismo para módulo. la velocidad. La velocidad, por ejemplo, nosotros podemos decir voy a 80 kilómetros por hora, que es una velocidad más o menos permitida en un vehículo, 80 kilómetros por hora, pero eso no me da toda la información de la velocidad. ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿En qué dirección? Bueno, estoy yendo hacia el norte. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde San Salvador de Jujuy hacia el norte. ¿Sí? O estoy al revés, estoy en el norte y vengo a San Salvador de Jujuy, entonces necesito más información, no me alcanza con decir que voy a 80 kilómetros por hora, porque le digo, voy a 80 kilómetros por hora, bueno, pero ¿dónde estás? ¿En qué ruta? ¿Desde dónde estás viniendo? ¿Estás yendo? O sea, necesitamos más información para las magnitudes vectoriales. Y además de esa información, después vamos a tener un álgebra particular para poder operar con vectores, ¿no es cierto? Entonces, por eso es Claro. importante que sepamos definir estas magnitudes en función de su naturaleza matemática, ¿sí? Cuándo son escalares y cuándo son vectoriales. Exacto. Listo. Veamos. Ejemplo de magnitudes escalares. Ustedes ya saben, tenemos la longitud, la temperatura, el trabajo, la energía, el tiempo. Sí, cuando nosotros vayamos desarrollando cada uno de estas magnitudes, les vamos a repetir de nuevo en qué unidades se pueden escribir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la longitud. Y acá se trata de dar hincapié, fíjense que nosotros vamos a tener 18 milímetros. Tenemos un valor numérico y una unidad. Pero fíjense en la lectura de abajo. Tenemos la longitud, es 1,8 centímetros, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes valores numéricos, diferentes unidades, pero están representando la misma longitud, ¿sí? Porque 18 milímetros y 1,8 centímetros son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros podemos representarla de diferente manera. Y acá tenemos de nuevo que son magnitudes que pueden ser representadas en forma total con su cantidad. No necesitamos nada más. Y las vectoriales, de nuevo, fíjense lo importante que se considera en la cátedra la definición y la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales que tenemos. Vamos repitiendo dos veces lo mismo, ¿no es cierto? Van a quedar definidas por el número, que es su módulo, su magnitud, ¿sí? Fíjense que volvemos a tomar a magnitud como sinónimo de módulo. La dirección, el sentido, más la unidad usada para la medición. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza que ejerce la mujer sobre el perro es opuesta a la fuerza que ejerce el perro sobre la mujer. La fuerza que siente la mujer es ese vector. Fíjense que vamos a tener una dirección que es la recta por la cual se desplaza ese vector y es a lo largo de la correa. Ahora fíjense que acá nos señala el sentido. El sentido va a estar dada por la flechita. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el perro. Y la magnitud es el valor de la fuerza, el número, el módulo. O sea, ¿qué valor tiene esta fuerza? ¿Sí? Puede ser 20 newton, 30 newton, dependiendo del perrito que tenga. Ejemplos de magnitudes, desplazamiento, aceleración y velocidad. Donde yo me doy cuenta fácilmente es en el desplazamiento. La velocidad queda un poquito medio confusa porque utilizamos en la vida cotidiana una definición que no es lo que se llama velocidad. Nosotros, como decía la profe hace rato,
voy a 80 kilómetros, a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Pero estoy hablando bien? No. Para la física no estoy hablando bien. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud vectorial. Y 80 kilómetros por hora solamente es parte de la información, como les decía la profe. Ahora, hace un rato se acuerdan que yo les decía, bueno, voy a comprar papa, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a comprar 1 kilo de papa, imagínense, y después le digo, bueno, voy a pedir 1000 gramos más de papa. ¿Puedo realizar la suma? No, porque No. se tendría que Ah, en cambiar diferente sistema. la unidad de gramo. Tendría que cambiar o el kilogramo a gramo o el gramo a kilogramo, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, mira, 1 kilogramo más 1 kilogramo, voy a tener 2 kilogramos. Entonces, fíjense que yo si quiero realizar operaciones, voy a tener que tener en cuenta esa consistencia de unidad. Y cuando yo veo la consistencia de unidades, voy a decir que la ecuación es dimensionalmente homogénea. ¿Y qué significa? Que sea dimensionalmente homogénea, que sea dimensionalmente consistente, es decir, que todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades y o dimensiones. Por ejemplo, en este caso, que era fácil de verlo, ¿no es cierto? Listo. María, Bueno, no sé si está Cecilia. creo que no vino. Ah, bueno. ¿Me puedes, a ver, creo que sí voy a poder, ahí está, A ver, deja de compartir. Ah, ahí está. ahí está. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, siempre, chicos, cuando vamos a resolver un problema, lo leemos primero al enunciado y aplicamos los conceptos que venimos viendo, ¿sí? Entonces, del ejercicio 1 dice análisis dimensional. Entonces dice una importante ecuación en el estudio. A ver, espera un ratito. Espera un momentito que tengo estudiantes que están en la sala de espera, dice. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces dice acá que una importante ecuación en el estudio de los fluidos es la ecuación de Bernoulli. Y esta que está acá es la expresión. Recordemos que cada letra involucra una magnitud. Se ve la ecuación digamos que es así como algunos lo conocen, como se llama fórmula. Nosotros no vamos a hablar de fórmula porque fórmula se utiliza para matemática. Acá nosotros hablamos de ecuación que me relaciona las magnitudes físicas. Entonces, fíjense que esta es la ecuación de Bernoulli. La vamos a escribir acá abajo de nuevo, a ver si es que la podemos escribir. Esperen un ratito porque no sé si me va bien, me parece que estaría mal, ahí está. Ahí. Entonces la vamos a escribir nuevamente. El primer término, ese primer término dice que P, acá nos dice al lado, que P, ¿qué es P, chicos? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué es P? A ver, donde este término P nos dice acá, P es ¿qué? Presión Presión absoluta. absoluta. La presión absoluta. ¿Sí? Entonces vamos a escribir P, que es la presión absoluta. Entonces vamos a escribir la ecuación presión ¿más qué? Más delta, ¿y delta qué es? Densidad. Densidad. La densidad por G, y G es la gravedad por la H, Altura. y donde H es la altura del fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá por H. Estamos copiando esa expresión que es la ecuación de ¿quién? De Bernoulli. Más 1/2 por, otra vez, la densidad y ¿por quién? Velocidad del fluido. La velocidad del fluido al Cuadrado. 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 Y esto nos dice que es igual a una constante. Se mantiene. No sé si ustedes se acuerdan que esta ecuación se aplicaba para un fluido en movimiento. Bueno, yo voy a hacer algo así, un fluido que se está moviendo, ¿sí?
Entonces acá tenemos una cañería, bueno, voy a poner así, y acá tenemos un fluido que está circulando. Entonces el fluido, por ejemplo, si estamos en este punto, va a estar a cierta altura, acá voy a tener una presión, bueno, y va a estar a determinada altura, y el fluido va a tener acá cierta velocidad. Esa es la ecuación de Bernoulli, que está relacionada con el movimiento de un fluido, ahí nos dice, ¿sí? Es una ecuación que se usa para el estudio de fluidos en movimiento. Entonces vamos a ver acá que nos dice, ¿qué nos pide acá? Demuestre que esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo demuestro eso? ¿Qué tengo que utilizar acá? Me dice, ¿que utilice qué? Utilice, dice ahí. ¿Qué tengo que utilizar? Ahí me está diciendo. Las Utilice qué? medidas, la tabla. La tabla que se adjunta. ¿Para qué le usé esa tabla? Ahí voy a conocer qué. Las dimensiones de los parámetros físicos que intervienen en esa ecuación. Ahí voy a conocer la dimensión de qué, de la presión, la dimensión de qué, de la densidad. ¿Se entiende? Ahí en esa tabla voy a encontrar, ¿sí? Entonces las dimensiones de estos parámetros físicos que están acá en esta ecuación, ¿sí? ¿Y en función de qué? Van a estar en función de M, L y T. ¿Y qué son M, L y T? ¿Indican qué? ¿La dimensión de qué? La ¿M de masa, qué? longitud y el tiempo. Masa, longitud y tiempo respectivamente. Entonces vamos a decir, para demostrar que esta ecuación es dimensionalmente correcta, vamos a usar esos datos de la tabla. Entonces en vez de poner presión, voy a ir a la tabla y voy a ver por qué por qué es presión, la voy a reemplazar. ¿Dónde está la presión, chicos? ¿Por qué la voy a reemplazar? Me fijo. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, La anteúltima. 3, 4, quinta, La 6, sexta. sexta o séptima fila. ¿En cuál fila está? La sexta. La ¿Y sexta. por qué la reemplazamos entonces? Eso que va entre corchetes significa dimensión. ¿Por la dimensión de qué? Fuerza ¿Dimensión sobre qué? lo, Bien. Fuerza sobre la sobre dimensión de qué? longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado. Recordemos que L es longitud y F es fuerza. Ahí me está diciendo la tablita, ¿no? F es fuerza. Bien, más, pongo el más. Ahora voy a reemplazar la dimensión de quién? De la densidad. La dimensión de la densidad, voy a la tabla porque me dice utilice la tabla. ¿En qué fila está la densidad? La 7. En la 7. Entonces ahora voy a reemplazar. ¿Dimensión de qué voy a colocar acá? La masa Dimensión de masa sobre sobre la dimensión longitud al cubo. de la longitud al cubo. Ahora voy a buscar la aceleración de la gravedad. ¿Qué dimensión tiene la aceleración de la gravedad? Longitud sobre tiempo al cuadrado. Longitud sobre tiempo. Nosotros sabemos cuánto vale la gravedad, ¿sí o no? ¿Alguien Sí, sabe? Sí, 9,8 metros por segundo al 9, cuadrado. pero 9,8. acá necesito poner ese dato. No, estamos trabajando con unidades. No, porque solamente estamos analizando las unidades. Perfecto. Entonces hasta ahí tenemos la gravedad. Ahora me dice por la altura. ¿En qué dimensión medimos la altura, chicos? Longitud. Longitud. Entonces vamos a poner dimensión de longitud. ¿Sí? Más. Acá fíjense que aparece un medio. ¿Un medio es una magnitud física? ¿Me aporta unidad a mi expresión acá? No, No, No. entonces no lo considero porque no tiene unidades, no es una magnitud física. Sí, entonces solamente voy a considerar acá ahora, voy a considerar directamente el otro factor que es que La la densidad. densidad. Entonces me fijo, ¿qué dimensión tiene la densidad? Masa Dimensión sobre de qué? longitud al cubo. Masa sobre longitud al cubo. Vamos a ver ahora qué sigue. ¿Por quién? Por la Velocidad. velocidad elevada a qué? Al cuadrado. Entonces vamos a decir la velocidad tiene dimensión de qué? Longitud. Sobre, El tiempo. pero como está elevada al cuadrado, la longitud en el numerador me va a quedar elevada al cuadrado y la dimensión de tiempo también me va a quedar elevada al cuadrado. ¿Se entiende eso, no?
Bueno, y entonces ahí nosotros vamos a seguir, esto va a ser igual a una constante, pero nosotros, bueno, así vamos a copiar la ecuación, pero nosotros vamos a analizar si es dimensionalmente correcta. Acá puedo decir si es dimensionalmente correcta así como está, chicos, Todavía no. Todavía todavía no. no. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cuál sería el otro paso? Simplificar. Simplificar unidades. Bueno, simplifiquemos. En el primer término, ¿puedo simplificar algo? No. En el segundo término, Sí. ¿qué simplificamos? Longitud. Longitud. Longitud, y acá nos queda la primera, La ¿sí? primera. Y en el tercer término, lo mismo. Y ahora, ¿podemos decir que dimensionalmente correcta? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Hay que agruparlo Tenemos fuerza. bien. Hay que reemplazar la fuerza. La fuerza la tenemos que expresar. Fíjense que todo está expresado en función de la masa, la longitud y el tiempo, pero la fuerza no. Entonces la fuerza la tenemos que expresar en dimensiones de ¿qué? De longitud, masa y tiempo. Vamos a la tablita. ¿La fuerza qué sería igual? ¿Unidad de qué? ¿Dimensión de qué? Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y acá me falta colocar, fíjense que esto es fuerza, ¿no es cierto? Y esto es lo que estoy reemplazando acá. Y entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo me queda esto? Me falta algo, el denominador, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría dividido la longitud al cuadrado, ¿sí o no? ¿Se ve? He reemplazado Sí. la fuerza y me queda ahí. Acá puedo simplificar algo en este término. Longitud. Longitud, y acá me quedaría longitud a la primera. Entonces vamos viendo, en el segundo término, en el numerador me queda dimensión de masa sobre longitud a la primera por el tiempo al cuadrado. En el tercer término me queda lo mismo, ¿sí o no? Chicos, ¿me queda Sí. lo mismo o no? Sí. El primer Podemos término, sumarlo. ¿cómo me queda? En El Masa primer sobre longitud por tiempo al cuadrado. me quedaría dimensiones de masa sobre dimensiones de longitud por el tiempo al cuadrado. Y los tres términos tienen que, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cómo? Los tres términos tienen las mismas que mismas unidades. Entonces son homogéneos. dimensionalmente, ¿sí? Son dimensionalmente homogéneos. O sea que podría sumar, ¿sí? El resultado de multiplicar, por ejemplo, la densidad, ¿sí? Por la gravedad, que es 9,8, por la altura. Supongo que la densidad del fluido es, no sé, 1000 kilogramos por metro cúbico o algo así, la gravedad 9,8 metros, la altura 5 metros, entonces puedo multiplicar ese término, multiplicar el otro término y lo podría sumar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que esta ecuación es dimensionalmente homogénea. Eso es. Esa es la respuesta que tenemos que dar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dimensiones de todos los términos son las mismas. Entonces vamos a decir que es dimensionalmente correcta. Solamente eso podemos asegurar de la ecuación. ¿Sí? Porque fíjense que acá en esta ecuación interviene un número y a veces si ustedes pueden comprobar eso, la ecuación está bien, pero fíjense, ¿qué hubiese pasado si acá en vez de eso nos hubiesen dado otra ecuación y nos dicen que es la ecuación de Bernoulli y nos dan esto? O ustedes se olvidan y escriben esto, bueno, estoy poniendo otra simbología, y ponen esto. Entonces ustedes van a ir a analizar y van a decir, ah, ¿es dimensionalmente correcta? Y ustedes capaz que me dicen, sí, sí es, y sí nos va a dar, es dimensionalmente correcta. Pero ¿qué pasa? Fíjense la diferencia entre estos dos.
entre estas dos ecuaciones. Acá me dice 1/2 y acá me está diciendo 2. ¿Se ve? Dimensionalmente me va a dar lo mismo, porque estoy multiplicando, en un caso, densidad por gravedad por altura y en otro densidad por velocidad al cuadrado. ¿Pero qué me está cambiando? El factor. O sea, las dimensiones están correctas, pero esta ecuación, ¿sí? Hay que ver si ese número es el que corresponde. Por eso hay partes de la ecuación que nosotros vamos a deducir y vamos a llegar a decir, esta es la correcta, la primera es la correcta. Sabemos que esta ecuación es correcta. ¿Sí? Las dos son dimensionalmente correctas, pero la ecuación que es perfecta, que es la adecuada, es la primera, no la segunda. ¿Sí? Entonces, me sirve para analizar las dimensiones, dimensionalmente correctas. Ahora, Otro uso, no sé si querés sí. agregar algo, Sergio. No, no, de decir, capaz que era el que yo quería decir. Sí. Otro uso es. Otro uso es, por ejemplo, si queremos comprobar otra ecuación, una igualdad. Por ejemplo, no nos acordamos cómo es la segunda ley de Newton. O ponemos acá, o no nos acordamos otra ecuación. Entonces, la ecuación más conocida es la de Newton, que me dice que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, estas magnitudes, fuerza y aceleración, dijimos que son magnitudes vectoriales. Pero nosotros queremos analizar dimensionalmente esta ecuación, las dimensiones. Entonces vamos a decir, la dimensión de fuerza será igual a la dimensión de masa por la dimensión de la aceleración. Bueno, no sé si lo puedo poner así. Entonces vamos a decir, bueno, de acuerdo a mi tablita, ¿la fuerza a qué era igual, chicos? La dimensión de fuerza a qué era igual. No sé si se ve ahí, si no lo hacemos, chequemos un poquito. Ahí está. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y ahora veamos del otro lado, la dimensión de masa es, bueno, está en masa por la aceleración y veo la aceleración. ¿La aceleración a qué es igual? Longitud Longitud sobre tiempo al cuadrado. sobre tiempo al cuadrado. Entonces nos permite comprobar, fíjense que acá, en este término, tengo las mismas dimensiones que en este término. Entonces esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Y me va a ser muy útil cuando yo Claro. tenga que comprobar alguna ecuación que por ahí me equivoco. Y esa es Por útil cuando... Sí, a ver, sí, Sergio. por ejemplo, si yo me acordara que la fuerza es igual a la aceleración sobre la masa, ¿cómo me Entonces daría? Sí, sí, hacemos María. hacemos el análisis de esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a decir? La fuerza, ¿qué dimensión tiene, chicos? Lo voy a hacer acá al lado. Masa por Longitud sobre tiempo al cuadrado. longitud sobre tiempo al cuadrado. La aceleración, ¿qué dimensión tiene? Para ver esta ecuación, acá tenemos la fuerza, ahora vamos a ver la aceleración. La aceleración, ¿qué me dice? Longitud sobre tiempo al Longitud cuadrado. sobre tiempo al cuadrado. Y la masa está sobre, sería 1 sobre, entonces, ¿qué sería acá? Dimensión de masa. Fíjense ustedes que estas dos no son iguales. ¿Son iguales o no? ¿Cómo me No, doy cuenta cómo me doy cuenta si son iguales, chicos? ¿Cómo verifico la igualdad? Bueno, no sé si me ocurre preguntarlo de otra manera. No son iguales. Fíjense acá en otro caso, donde está en rojo ahí subrayado, son iguales. ¿Cómo me doy cuenta? Se van simplificando. Me queda esto, me queda esto, me queda esto, me queda 1 igual a 1. Son iguales. Pero acá fíjense, no puedo simplificar. Voy a simplificar esto, voy a simplificar esto, pero ¿qué me está quedando acá? No, no son iguales, no sé si se ve. Bueno, no sé si estoy yéndome muy allá, pero bueno. No son iguales los términos, ¿sí? Entonces esto no es igual. Esto no es igual. Porque si sigo modificando acá, de este lado me queda m, y de este lado me queda 1 sobre m. ¿Son iguales? No son iguales. No. Me está diciendo que, por ejemplo, si hablo de unidades, me está diciendo que la unidad metro es igual a 1 sobre metro. Y Kilogramos. eso, perdón, kilogramo. Kilogramo es igual a 1 sobre kilogramo. Y eso está mal, ¿sí? Eso no es verdad. Entonces, por eso es que no es correcta esta ecuación. Claro, ¿Sí? esta la F igual a sobre M, tachala. Tachala con rojo bien rojo. La echamos con rojo. Esto no va. No hemos comprobado. ¿Sí? Sí. Entonces, eso no sirve.
Pero sí, a ustedes les va a servir mucho el análisis dimensional, sobre todo cuando hablemos de movimiento circular, ahí todos se confunden. Ahí va a ser muy útil, ¿sí? Bueno, no sé por qué no me lo está borrando, pero yo lo voy a borrar acá, creo que acá se puede borrar. Ahí está. Bueno, ¿se entendió, chicos, o no, esta parte? Sí, Chicos, profe, se entendió. preguntas. Sí, sí. Estas son unidades, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si Ah, estaríamos en el sistema internacional, ¿cómo ¿sabes me lo que quedaría esto? sabes lo que vamos a hacer, María? ¿Qué? Cuando nosotros preguntemos, ¿chicos entendieron? Entonces todos los que digan sí están presentes, todos los que no responden están ausentes. Fíjense, acá en el sistema internacional, la unidad de masa es kilogramo, la unidad de longitud es metro, la unidad de tiempo es segundo al cuadrado. Entonces acá tendré un término que tiene estas unidades. Voy al segundo término, la masa en kilogramos, ¿sí? La longitud en metro y el tiempo en segundo al cuadrado. O sea, todas las unidades, todos los términos tienen las mismas unidades y entonces voy a poder sumar los términos cuando tengan sus números, por supuesto. Ahí termina el análisis dimensional. No puedo sumar esto porque son dimensiones. Todavía me falta colocar los números acá. Tengo que conocer cuánto vale la presión, 1,2. ¿Cuánto resulta multiplicar la densidad por la gravedad? Va a ser otro valor. Acá voy a tener números. No sé, estoy poniendo cualquier cosa, ¿no es cierto? 7,2 después cuando tengan realmente los valores de la ecuación. Y acá va a tener otro y entonces así voy a poder sumar. Mientras tanto estoy haciendo solamente un análisis de unidades. Bueno, listo. Bueno, sigamos. Chicos, no se olviden de la asistencia, ¿no? Creo que tengo 23 al presente. No sé si todo han firmado la asistencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las incertidumbres y las cifras significativas, ¿sí? Ahora, ¿qué son las incertidumbres? Incertidumbres es aquello que nosotros no tenemos la certeza de algo, ¿sí? También se llaman incertezas. Y también nosotros los llamamos errores, ¿sí? Pero errores, pero no de la forma en que habitualmente se lo utiliza, sino en una forma que nosotros vamos a cometerlos, queramos o no queramos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que las mediciones físicas son aproximadas y los valores obtenidos siempre van a estar afectados por una incertidumbre o un error. Como resultado de la medición se obtiene siempre un número con una cierta cantidad de dígitos que corresponde a los sucesivos órdenes de magnitud medidos a los cuales se les llaman cifras significativas. El orden de magnitud es el orden de la potencia de 10 más próxima al valor de la magnitud. Por ejemplo, si digo 100, el orden de magnitud sería 2, ¿no es cierto? Porque sería el orden de la potencia, 10 al cuadrado es 100. Y acá yo les quería mostrar, acá les puse una diapositiva de un objeto y de una regla, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre cifras significativas o cuál es el significado de la cifra significativa. Resulta que yo quiero medir la longitud de ese objeto. Entonces yo le digo, bueno, la longitud de ese objeto es 5,4, 8, 3, 1, 2, 4, 8, 3, 1, 2, 9, 5, 6, 2 centímetros. ¿Está correcta el resultado de esa medición o ese resultado? No. Porque mire, fíjense que yo le puse el cero donde corresponde, uy, perdón, le puse el cero donde corresponde y se coincide un lado. Fíjense que yo operé, primero me elegí un instrumento de medición, el objeto, coloqué el cero donde corresponde. ¿Por qué está mal? Porque sería 5,3 más algo, que es, según el dibujo, se nota que pasa la línea de medición. O sea, en este caso, Eh, el sistema de medida no es apto para esto. o la medición no es la Ah, correcta, la la adecuada para medición esa no medición. es, claro. O sea, si yo te digo este 2 ¿tiene valor? ¿Tiene significado? Este 2.
No, ¿no es cierto? Este 6 Tampoco. tampoco. Todos estos números tampoco. Vos decís que tiene valor hasta 3, ¿no es cierto? Y un poquito más. Quiere decir que esto y esto no tienen significado. En cambio, estas tres sí tienen significado Tres y cifras son, significativas. exactamente, son cifras significativas. Y en este caso son tres cifras que yo he leído, o sea, son tres cifras significativas. Sí, acá están preguntando algo, pero no sé qué es. Ah, eso es la asistencia. Ahí está. Ahora fíjense que estas cifras significativas van a tener significado. Significativo. Bueno, acá decía significativo. Van a tener significado de acuerdo al instrumento de medición que yo tenga. ¿Sí? Está ligado al instrumento de medición. Porque si yo hubiera utilizado un instrumento de medición más preciso, fíjese, podría tener más cifras significativas. Y si hubiera tenido otro instrumento menos preciso, el número de cifras significativas disminuiría, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Todo esto lo vamos a ver en el laboratorio, chicos, así que es importante que ustedes lo sepan, así para que desarrollarlo de forma más sencilla, ¿sí? Si uno escribe, por ejemplo, yo he visto que calculan o escriben la medición y le escriben 2 millones de cifras, pero ¿con qué lo mediste? ¿Sí? Y eso está mal. O a veces le colocan 5,3 y esos dos que te daba el instrumento, ¿sí? Está faltando. Eh, por ejemplo, de cifras significativas, se mide el ancho de la página de un libro obteniéndose 216 milímetros. La cantidad medida tiene tres cifras significativas, porque yo aseguro hasta el milímetro que lo he medido con ese instrumento. Si nos fijamos, tiene una, dos, tres cifras. Si decimos que un objeto tiene 2,00 metros de longitud, estamos considerando tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque yo lo he medido con un objeto que mide, con un instrumento de medición, perdón, que mide hasta los centímetros, ¿sí? Entonces va a tener una, dos, tres cifras significativas. Ahora, ¿qué pasa si yo mido con menor número de cifras significativas lo que me da el instrumento? Eso significa de que yo estoy desperdiciando dinero, porque un instrumento de medición cuesta caro, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, no es lo mismo decir, por ejemplo, yo mido un gramo, que mido 1,0 gramos, que mido 1,00 gramos, que mido 1,0000 gramos. ¿Hay alguna diferencia entre estos tres valores? Entre esos cuatro valores, chicos, No, profe. ¿están No, seguros? profe. A ver, Cruz, Sofía, Arusamen, ¿estás por ahí, Cruz? Cruz, Luana, qué barbaridad docente. Fabio, Miguel Choque, Fabio, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, Sí, profe. Lo único que veo que tienen, o sea, su única diferencia es que hay más cantidad de ceros, pero al final termina siendo un gramo, no, solamente un gramo. no, porque vos para comprar, imagínate, esto, vos para medir esto, ¿dónde estoy yo? Yo para medir esto, compro un instrumento de 5 pesos. Yo para medir esto, compro un instrumento de 100 pesos. Yo para medir esto, compro un instrumento de 1000 pesos. Y yo para comprar esto, compro un instrumento, pero de $1000.
¿Hay diferencia? Sí. Sí, en el precio del instrumento. Y sí, entonces, bueno, se te ocurre olvidarte de esto, porque vos estás Claro, gastando tanta plata que es realmente diferente. Es decir, un gramo, que vos lo escribas de esta forma, que lo escriba de esta forma, o que lo escriba de esta forma, o que lo escriba de esta forma. Acá vos estás, cuando escribís de esta forma, siendo ingeniero, estás asegurando de que puede medir hasta las milésimas de miligramo, hasta la centésima de miligramo, ¿sí? Y eso es un montón de plata que tenés que gastar. Entonces, para el jefe va a tener suma importancia. Y para tu operación va a tener suma importancia. Por ejemplo, si fuera vos vendieras oro, sería lo mismo vender 1 gramo de oro, 1,0 gramo de oro, 1,00 gramo de oro o 1,00 gramo de oro. ¿Sería lo mismo? No, no es cierto, porque No. si la balanza es 1, pero puede ser 1,2, 1,3, 0,9, ¿sí? Va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, dar la cantidad de cifras significativas te está señalando con qué instrumento vos estás midiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá, si se mide 2,00 metros, ¿cuántas cifras voy a tener? Significativas. Voy a tener 4. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un instrumento que me mide hasta esa precisión, ¿sí? Me mide. El 2 me lo asegura. Este cero me lo asegura. Este cero me lo asegura y este cero me lo asegura. ¿Sí? Me lo asegura ese instrumento. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vean 2,00 en un libro, le están diciendo, yo he medido hasta ese valor con ese instrumento. Ahora, como resultado de una medición, se obtiene la cantidad de 37,5 metros. Si se debe expresar esta cantidad en centímetros, teniendo en cuenta el número de cifras significativas, lo vamos a expresar de esta forma. ¿Sí? Fíjense, yo tengo 37,5, quiero hacer la conversión de unidades, una transformación de unidades, y fíjense que voy a tener que escribir 3.750 centímetros. Pero ¿cuál es el problema? Que acá, ¿cuántas cifras significativas tengo? Tengo 3 cifras significativas. ¿Y acá cuántas cifras significativas tengo? 4. Acá 4. pareciera que tuviera 4, ¿sí? Pero en realidad yo le tengo que informar. Mire, yo le digo que tengo 3.750, pero tengo 3 cifras significativas. Entonces, esta forma de notación, como ustedes dicen, parece que tuviera 4 cifras significativas, pero en realidad va a tener 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, es una manera no muy correcta de decirla. Ahora, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Ese problema podemos solucionarlo expresándolo en notación de potencia de 10 o en notación científica. Fíjense, en potencia de 10 sería escribirlo de esta forma, de la primera, y en notación científica de esta manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la notación en potencia de 10? Fíjense que acá tengo 37,5 por 10 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuántas cifras significativas tengo aquí? 3, ¿no es cierto? Tengo 3 cifras significativas. ¿Y acá cuántas cifras significativas tengo? Tengo también 3 cifras significativas. Y es lo que yo tenía anteriormente, ¿sí? Acá tengo 3 cifras significativas. Entonces, en todas las notaciones que he realizado, tengo 3 cifras significativas. En cambio, acá parece que yo tuviera 4 cifras significativas, pero mi resultado en realidad tiene 3 cifras significativas. Entonces yo le tendría que hacer esta aclaración. Y como a veces me olvido, ¿qué va a pensar la persona que está leyendo? Que tiene, como ustedes dijeron, 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, para evitar ese problema, nosotros vamos a anotarlo en forma de potencia de 10 o con notación científica. Y fíjense, la notación científica, recuerden que va con un número del 1 al 9, ¿no es cierto?
y seguido por la potencia de 10, que esa sería la diferencia entre estas dos notaciones. ¿Sí? Fíjense que acá tengo 37 y acá tengo 375. La notación científica me obliga a que coloque un número del 1 al 9. ¿Algo para aportar, María? No, ahora en el ejercicio lo cerramos al tema. Dale. Perfecto. Listo. ¿Vos querés hacerlo o lo hago yo? Hacelo Lo vos hago mejor. yo hago una partecita y después si querés vos, Yo aporto. dale. Dale, dale. Así para A que... ver, creo que era este. Bueno, chicos, ¿se ve ahí el ejercicio 2? Sí, Bien. profe. Bueno, antes de resolver el ejercicio, vamos a ver acá, fíjense que tengo una imagen que la estoy moviendo. ¿Se ve la imagen que estoy desplazando? ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos midiendo ahí? La longitud de un lápiz. Longitud. Estamos midiendo la longitud del lápiz con un instrumento. ¿Cómo es el instrumento de medición? ¿Cómo se llama? ¿Lo conocemos o no? Regla. Es una regla, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a esto, ¿qué estamos midiendo del lápiz? ¿La qué? ¿Qué magnitud? Longitud. La longitud del lápiz, ¿sí? Entonces vamos a decir que la longitud del lápiz L va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué nos dice este instrumento de medición? ¿Cuánto mide ese lápiz? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Mide 5? ¿Cuánto mide? 9,7 y algo centímetros. 9,8, digamos así, centímetros, Redondeando. ¿sí? Lo podría expresar, recordemos que no conocemos, suponemos que está ahí, porque algunos dicen, no, para mí está 9,7, 9,8, no, aproximadamente, la medición no es exacta. Vamos a tomar ese valor de longitud, ¿sí? Y bueno, si la quiero expresar en milímetros, ¿cómo diría? La longitud sería igual a ¿qué? 98 980 milímetros. 98 milímetros. 98. Y si le quisiera expresar en metros, diría que la longitud es igual a ¿cuánto? 0,98. 0,98 metros. 0,098. 0,098 metros, ¿sí? Entonces, fíjense acá que ¿cuánta cifra significativa tiene cuando lo expresamos en centímetros? ¿Cuántas cifras significativas ven ustedes ahí? 2. 2 cifras significativas. Cuando expresamos en milímetros, ¿cuántas cifras significativas tenemos ahí? 2. 2. 2 cifras significativas. ¿Y en metros, cuántas cifras significativas tenemos? 4. 2. Tenemos 2 cifras significativas. En una medición, yo puedo expresar la medida en distintas unidades, pero siempre voy a conservar las cifras significativas. Esta regla me mide a mí, fíjense acá, hasta la décima de centímetros, si hablo de centímetros. O me mide hasta qué, hasta la unidad de milímetros, ¿sí? Entonces, pero siempre fíjense que lo que conservo en una medida es la cantidad de cifras significativas. ¿Eso qué significa? Que la tercera lectura, cuando está expresada en metros, ¿sí? ¿Qué significa con estos ceros? ¿Cómo son estos ceros? No significativo. Son no significativos. Los ceros a la izquierda los utilizo para cambiar la expresión de mi medición. Si yo quiero pasar, por ejemplo, a lo que mido en centímetros, lo quiero expresar en metros, entonces, ¿qué hago? Ubico esos ceros a la izquierda. Esos ceros a la izquierda no son significativos porque no salen de la lectura del instrumento de medición. ¿Eso se entiende acá? Ahora, Aparte, chicos, sí, perdón, María. ¿Ustedes sí, conocen la expresión sos un cero a la izquierda? Sí. Sí, ¿qué significa? Es como que es irrelevante. que Ah, no o sea que tienen no son. valor, Claro, ¿sí? te Claro. entiendo. Entonces, fíjense que en una medición, entonces, lo que conservamos son las cifras significativas. Puedo cambiar de unidad, puedo expresarlo en otras unidades, pero se conservan las cifras significativas porque resultan de una medición. Mido una magnitud con un instrumento de medición que es el que me va a dar, tiene una apreciación limitada,
Si ahora yo mido, fíjense que también voy a medir acá, esta imagen que tengo abajo, a ver, antes de irme de ahí. Cuando hacemos una medición, el profesor habló de orden de magnitud. El orden de magnitud está asociado, ¿sí? Como acercarnos la medición a una potencia de 10. Por ejemplo, acá el orden de magnitud en centímetros. ¿Cuál sería el orden de magnitud cuando esté expresado en centímetros? ¿Qué orden de magnitud tendría acá? El orden sería, ¿se aproxima a qué esta longitud? ¿Se aproxima a qué? ¿A 10, a 100, a 1000? ¿A cuántos centímetros? 10. A 10 centímetros. Entonces eso significa que su orden de magnitud es 1, 10 a la primera. Cuando esté expresado en milímetros, ¿cuál es el orden de longitud? ¿Se aproxima a cuánto? 100. A 100. Entonces, ¿cuál es el orden de magnitud acá? 10 Cuadrado. al cuadrado, ese es el orden de magnitud, ¿se entiende? Cuando expreso en potencia de 10, pero en milímetros, ¿sí? ¿Y en metros cómo sería? Ahí no estoy pudiendo escribir, chicos. ¿Y en metros qué orden tiene? Al Tengo que aproximarlo a... ¿Y en metros a qué sería aproximadamente igual? 0,100. Sería 0,100. Bueno, sí, digamos 0,100. Y entonces eso expresado en potencia de 10, ¿cómo sería? ¿10 a la cuánto? A la menos menos 1, ¿no? Así es el orden, ¿no? 10 a la menos 1. Entonces, ese es el orden de magnitud que habla ahí. No sé si estoy equivocado o no, Sergio, vos decime. Entonces, Sí, ese es el orden que nos hablan del orden de magnitud. sí. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre recordemos que las cifras significativas surgen de una medición y esa medición está limitada por el instrumento que uso. En la otra imagen de abajo, fíjense que estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo abajo? Fíjense, chicos. ¿Qué piensan que estoy midiendo en la imagen de abajo? En esta que está acá. ¿Qué se está midiendo ahí? Fíjense. Está midiendo el diámetro de un engranaje o de una pieza, ¿no es cierto? Entonces ese diámetro, ¿cuánto me da ahí? ¿Qué me dice el equipo? Me dice que la medición es ¿cuánto? Este es un calibre digital. Me dice que es 31,58 ¿qué? ¿Qué unidad será? Milímetros. Milímetros. Y entonces esta unidad, ¿cuánta cifra significativa tiene? De la medición obtengo eso, de mi instrumento. Mi instrumento mide ¿hasta cuánto? Hasta la centésima de milímetro. ¿Y cuánta cifra significativa va a tener acá? 4 cifras 4. significativas. Fíjense que en este caso, fíjense que yo podría expresar esta medida, este diámetro también la podría expresar en centímetros. ¿Sí? Podría ponerlo en centímetros. ¿Cuántos centímetros serían? 3,15 centímetros. ¿Sería así o no? Chicos, O le faltaría 158. algo. 158. 158, porque tengo que conservar la misma cantidad de cifras significativas. Lo puedo expresar con otra unidad, pero siempre conservando mis cifras significativas que resultan del instrumento, de la apreciación del instrumento que estoy usando. ¿Hasta dónde puedo medir? Hasta la centésima, en este caso, de milímetro. Fíjense que esto se utiliza para medir con más precisión, ¿sí? Y el tiempo lo mismo. Para el tiempo, fíjense que acá yo saqué una lectura de mi cronómetro, de mi celular. ¿Hasta dónde puedo medir? ¿Sí? ¿Hasta cuánto puedo medir? Fíjense que esta sería la hora, los minutos, y estos son los segundos. Estos son los segundos. Entonces, ¿hasta cuándo mide el celular? Mide hasta la
décima, si este es segundo, esta es la décima de segundo, esta es la centésima de segundo. Me mide hasta la centésima de segundo. Entonces siempre, cuando nosotros hablamos de una medición, tenemos que ver con qué equipos estamos trabajando y es el equipo, el instrumento de medición es el que nos va a decir hasta dónde podemos medir, nos limita, digamos, la medición, ¿sí? Hay algunos equipos de medición que son más precisos. Entonces, estos datos que nos dan acá son resultado de una medición, son medidas. Y entonces están expresadas en distintas unidades. Por ejemplo, el caso A. En el caso A, chicos, esta medida, ¿cuánta cifra significativa tiene? 4. 4. 4. Empieza a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. La parte B, la medición B, la medida B, ¿cuántas Uno. cifras significativas tiene? Tiene una cifra significativa. La C, 3. 3. 3. 3 cifras significativas. Los ceros a la derecha resultan de una medición. Entonces son significativos los ceros a la derecha. La D, ¿cuánto sería? 3. 5. 3 cifras significativas. El número 3, el 5 y el 0, ¿sí? Esta potencia no se cuenta porque es para expresarlo en la La notación, posición. para indicar la posición y es en la notación científica. ¿Sí? En E, ¿cuánto tenemos en E? 5. 5 cifras significativas. Bueno, creo que no tienen problema, creo que lo identifican bien. En F, contamos 1, 2, 5. 3, 4, 5 cifras significativas. Y en G, 3. 3 cifras significativas. ¿Se entendió, chicos, el tema de las cifras significativas? ¿Y se entendió el tema del orden de magnitud? ¿Por qué nos interesa el orden de magnitud? Porque nosotros después cuando vayamos a comparar los errores, vamos a comparar de qué orden de magnitud son. Si son del mismo orden, lo vamos a sumar. Y si, por ejemplo, uno es de un orden muy chiquito con respecto a otro, lo despreciamos. Por eso es importante hablar del orden de magnitud, que después lo vamos a usar en el laboratorio. No sé si queda alguna pregunta, chicos. No, profe. No, No, se profe. entendió. Bueno, Bueno, sigamos. Bueno, cuando nosotros tenemos mediciones, vamos a poder realizar operaciones. El resultado de un cálculo que implica productos y un cociente no puede tener más cifras significativas que el dato con el menor número de cifras significativas que interviene en el cálculo. Por ejemplo, en el caso de una superficie. Fíjense que acá podría ser encontrar la superficie. Acá se olvidaron el cuadrado en metro. ¿Sí? Metro cuadrado. Por ejemplo, sería la superficie es igual a A por B. ¿Qué tenemos? Producto o cociente. En este caso vamos a tener productos. Ahora nos fijamos. En el primer caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo lo que yo escribo van a ser significativos, a menos que indique lo contrario. En este caso, tengo 7 cifras significativas. Lo multiplico por un número que tiene 1, 2. ¿Sí? Tiene 2 cifras significativas. Ahora, si yo hago, justo iba a anotarte el resultado, María, el resultado en la calculadora, a ver ustedes, chicos, hagan en una calculadora, ¿cuánto les a da? ver quién es más rápido que yo para hacer ese cálculo con la calculadora. ¿Quién tiene la calculadora más rápido del oeste? La mía, la mía, sí, funciona. 152. Chicos, ¿me ayudan? ¿Así les da? 22. Me faltan 3 cifras más. 809. 809. Siempre da con coma. Ay, yo me he equivocado en el número. Era Coma 212. 248. Coma 240. 248.
a A ver, 248, ¿sí? 40, 212. Metros cuadrados, ¿sí? Fíjense que acá la convención me dice que yo de este resultado solamente puedo retener el número de cifras significativas del dato que tiene menor número. ¿Cuál es el dato que tiene menor número de cifras significativas? 3,8. ¿Y cuántas cifras significativas tiene? 2. Quiere decir que mi resultado va a tener dos cifras significativas. O sea, va a ser el 2, el 1 y el 5. Y todo esto no va a ser, no es significativo. Ahora, ¿cómo hago para eliminar estos números? Lo voy a eliminar por redondeo, ¿sí? Si yo tengo, sería 152.000, el redondeo de 2 me lleva a 150.000, ¿no es cierto? En realidad podría redondear el 8 con el 2, lo redondearía a 153.000. Mm. Pero fíjense que yo lo voy a anotar mejor en notación científica, ¿sí? Voy a decir que esto va a ser 1,53, tengo 0,0 por 10 a la quinta metros cuadrados. Pero yo necesito tener dos cifras significativas. O sea, puedo tener esta, una, dos, y al 3 no redondea hacia abajo, ¿no es cierto? O redondea hacia abajo. O sea, me queda en 1,5. Y esto es no significativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. listo. Fíjense que esto, un poquito como tiene varias cifras, puede resultar un poco raro el redondeo, ¿sí? Pero yo me tengo que quedar solamente con dos cifras significativas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de suma o resta? Si yo tengo suma o resta, el resultado debe tener la misma cantidad de cifras decimales que el término con el menor número de lugares decimales, ¿sí? Por ejemplo, podría ser en un perímetro, ¿sí? En un perímetro, por ejemplo, de un triángulo, sería longitud 1 más longitud 2 más longitud 3, ¿sí? Y yo tendría que fijarme cuál de todas esas tiene menor cifra decimal y voy a obtener como resultado un número con el menor número de cifras decimales que tenga el dato, ¿sí? Entonces yo tengo este dato que tiene una cifra decimal, tengo este dato que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras decimales, y ahora cuando yo sume voy a obtener 300,3, 0, 0, 220 metros, ¿sí? Fíjense que me fijo cuántas cifras decimales tiene o cuál dato tiene menor número de cifras decimales, nosotros decimos este. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 1. Entonces, ¿cuántas cifras decimales debe retener el resultado? Solamente una. Quiere decir que estas no las tomo en cuenta. O sea, el resultado va a ser 300,3 metros, ¿sí? Entonces, si yo tengo productos o cocientes, me fijo en las cifras significativas. Si tengo sumas o restas, me fijo en las cifras decimales, ¿sí? ¿Se entiende, ¿Y por chicos? qué? ¿Y por qué eso en la suma? ¿Por qué será? ¿De qué opinan, chicos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no? Porque no son significativas y además, ¿por qué? No son significativas, pero ¿por qué no son significativas?
Fíjense que en la primera medida, yo sé que mi instrumento llega hasta la décima de metro, en el primer término. 300,3 a la décima de metro. Yo no sé qué sigue después del 3. Yo no sé si va el 2, el 1, el 8, porque no tengo un instrumento que me dice qué número va de ahí. Yo no lo sé, porque no lo puedo medir. Mi instrumento, ¿sí? Está limitado hasta ese valor. Entonces yo desconozco si después del 3 viene un 1, un 4, un 5, un 8, un 9 o un 0. No lo sé. Entonces, ¿qué número voy a poner yo para sumar con los otros que estaba, con el 0 que está abajo? No puedo poner nada. Entonces, por eso es que cuando hacemos la suma, tomamos los decimales. ¿Se entiende, chicos? Porque yo no conozco después de ese 3 qué número viene después, no conozco hasta la décima de metro, no conozco la centésima, ni la milésima, ni todo lo demás que sigue atrás. No lo conozco porque no tengo un instrumento que me mide hasta ese valor. Entonces, como no conozco, no puedo sumar. Entonces ahí me quedo solamente, me limita, ¿sí? La cantidad de decimales para poder realizar la suma. Por eso es Bien, que ahí nos fijamos en los decimales. O no sé si aclara eso claro. o no. Sí, por supuesto. Claro, ¿se entiende los chicos? Por ejemplo, acá en este caso sería, te voy a borrar, no tengo la gomita, borrar. Acá lo que le decía la profe, un poco para 300,3 metros, y acá tengo 0,0000220 metros. Zoom. Y acá no tengo nada. Nada más 0 no se puede sumar. Nada más 2 no se puede sumar. Nada más 2 no se puede sumar. Nada más 0 no se puede sumar. Y nada más 0 no se puede sumar. Y acá recién puedo comenzar a sumar. 3 más 0 me da 3. Y acá 300,3. ¿Se entiende? Acá como la profe habló, entonces puede uno no tomar un poco de atención y se pierde. ¿Es así, no es cierto, María? Lo que vos querías expresar. Sí, eso es lo que quería decir. O sea, no sabemos qué está después del 3, por Claro, eso nos limita. En los decimales nos fijamos para hacer la suma o la resta. claro, ¿Sí? perfecto. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Libre. Y terminamos, ¿no? Bueno, chicos, recuerden de firmar la asistencia y de, a ver, estamos grabando, sí, lo detenemos. Sí, hay que Profe, una inscribirse. pregunta. Recording stopped. Sí, ¿La clase cuándo lo sube? no lo sabemos porque eso no depende de nosotros, depende de la facultad. Más o menos la semana que viene, fin de semana, recién va a estar subida la clase. Sí, Fin de sí, semana o el otro lunes. Demora mucho porque es el personal administrativo. ¿Sí? sí. Pero sí lo van a subir a las grabaciones de todas las clases, o sea, si no van bien con nuestra clase, a lo mejor les gusta escuchar otra clase, van a tener acceso a todas las comisiones y ustedes pueden ahí escuchar esta clase, si hay un tema que no han entendido, con otro docente de otra comisión que también deja grabada su clase, ¿sí? Ok, gracias. No se olviden Intermedio. de estar atentos a la inscripción del laboratorio, ¿sí? Y de elegir una comisión este miércoles o, si no pueden este miércoles, el otro miércoles o el jueves. Tienen que elegir una. Y de leer la guía para ver cómo van a ser evaluados y para poder aprobar se van a dar cuenta que sí o sí tienen que saber qué es lo que van a hacer en el laboratorio. Entonces van a tener que venir leyendo la guía. ¿Sí? Claro. Ya listo, porque las 2 horas no nos alcanza para hacer las mediciones, para hacer los cálculos y para exponer. Entonces, acá ya Eh, directamente ustedes vienen a trabajar al laboratorio. ¿Sí? chicos, ustedes pueden elegir las clases de este miércoles o la del jueves, miércoles o jueves de la semana que viene. ¿Sí? O sea, tienen 3 días para elegir, porque en esos 3 días se hace el mismo laboratorio. A lo que no tienen que venir es a la clase de seminario. O sea, por ejemplo, yo voy a venir el jueves de la semana que viene a las 10 de la mañana, ¿sí?
yo mañana no vengo, el otro miércoles, no, perdón, el miércoles no vengo Miércoles. a las 18:30, o sea, la clase de seminario. El miércoles a 18:30 no vengo, el otro miércoles a 18:30 no voy, y, pero sí el jueves tengo que asistir a las 10 porque a esa comisión yo me inscribí. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿puede Bueno, repetir lo de seminarios, por favor? la de seminario es a las 18:30. Son los miércoles a las 18:30. Recuerden que mañana sí tienen que asistir a la clase de presencial, que continúa esta clase, ¿no es cierto? A las 12. ¿Dónde va a ser el aula 12, María? En el aula, el anfiteatro, ¿no es? Anfiteatro tenemos con chicos. En el A ver, anfiteatro teníamos el año pasado. el año pasado teníamos, ahora me fijo, sí, estamos asignados al anfiteatro. Sí, el anfiteatro entonces. No, Nos vemos bueno. allí. Bueno, chicos, me quedaba algo a mí para decirles, sí, entonces, sí que seminario, entonces, de acuerdo a lo que dice Sergio, seminario no va a haber esta semana de problemas, esta semana ni la otra, porque estamos haciendo los laboratorios por los feriados. Entonces, recién en 2 semanas vamos a tener el primer seminario, ¿no es cierto? Claro, exactamente. ¿Sí? Ahí vamos a tener el primer seminario y ahí tienen que venir sí o sí el miércoles de 18:30 a 20:30 a la clase de seminario, porque ahí le vamos a tomar asistencia, como en todas las clases se toman asistencia. Y los laboratorios son obligatorios y no se reconoce el laboratorio de otros años, por si acaso alguien pregunta eso, no hay reconocimiento. Todos tienen que volver a hacer el laboratorio. Bueno, Bueno, ¿listos? recuerden leer bien. Fíjense, ¿vos dejaste video, María, en el laboratorio? Estaban los mismos videos del año pasado, cómo medir, cómo... Claro, vean los videos, vengan leyendo. Entonces todo se hace en forma mucho más sencilla y ustedes pueden preguntar a aquellos que no sepan, ¿sí? Así que bueno, sí se sube a la página, Fabio, Recuerden todas las que teorías del laboratorio, y aparte es la teoría que estamos dando ahora y la que vamos a dar mañana también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? bueno, y ahí va a estar en la pestaña que corresponde al trabajo práctico de magnitudes y errores abajo, al final, ahí va a aparecer lo de los laboratorios, lo de la guía, ¿sí? Y el link para inscripción. Ahí va a aparecer, ¿sí? Bueno, eso nomás. Ya firmaron toda la asistencia, así que nos vemos mañana. Nosotros estamos de Profe, 20 Eh, a 14, ¿no? sí, Sí. profe, ¿y después los seminarios son todas las semanas? ¿Una vez a la semana o es solo un seminario? no, todas las semanas, una vez a la semana,